Romanos, capítulo 5, vamos a leer desde el 12 al final, al 21. El libro de Romanos, el capítulo 5, versículos 12 hasta el 21. Es muy importante, quiero recordarles, insistirles, que cada persona tenga su propia Biblia. ¿Ok? Ya que tenga el formato electrónico o cualquier otro formato, pero tenga su Biblia. Quiero decirles que en Venezuela en este momento no es posible traer Biblias del extranjero. Ha habido poquitos esfuerzos para producir la Biblia en el país y no han sido muy prósperos, así que se sigue dependiendo de las Biblias que vienen de otras partes del mundo, pero por más de 2 años no se han otorgado dólares en Caribe ni en SICAR, en ninguna parte, para comprar Biblias. Así que queremos animar a los hermanos que viajan para diferentes partes del mundo a hacer un sacrificio y cada vez que viajen traigan unas Biblias. 5, 6, 7, 3, 4, 2, 20, 100. Y de alguna forma, no, compren las en su maleta, en sus Biblias, porque no hay Biblia y las que hay están siendo muy costosas porque las están cobrando a unos precios exorbitante. La iglesia de Cristo, cualquier iglesia local, debería hacer suficientes esfuerzos para invertir la Biblia. Por ahí hay unas alcancías para los misioneros que quiero recordar que las reactiven. Pero sería bueno abrir una alcancía para apoyar la adquisición de Biblia, la traducción de la Biblia, invertir en Biblias. Amén. Yo creo que toda iglesia local que le da importancia a la Biblia debería invertir. Debemos tener aquí la Biblia para que las personas que se convierten puedan recibir la Biblia. Cada persona pueda tener acceso a una Biblia. Y bueno, podemos comprar Biblias para poner allí a la venta con precios accesibles. Ustedes ven que la librería del hermano Américo Mago no está. Américo no está aquí hoy, ¿verdad? No está Américo, no veo. Pero no puede comprar ahora el material, así que él vivía de eso, ya cerró su negocio, porque no hay acceso a los dólares para comprar libros cristianos y mucho menos Biblias. Y si compra a precios muy costosos y no los puede vender aquí en el culto porque ustedes no pueden comprar a esos precios tan altos. Estuvo vendiendo las últimas Biblias allí de estudio a 2.800, 3.000, 3.500. ¿Ok? Y es fuerte para algunos de ustedes comprarse una Biblia de estudio a esos precios. Así que vamos a preocuparnos, por favor, por hacer algo en favor de la Biblia. Amén. Y si es posible tener Biblias aquí para proveerle Biblias a aquellos que tienen dificultades. Y los que viajan, cómprense por lo menos una Biblia y traigan una Biblia y dómenla aquí para tener un stock de Biblias para aquellos que necesitan Biblias. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don
vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Padre, nos presentamos ante ti con la plena confianza que es tu voluntad hablarle a tu pueblo cada domingo. No es el hombre quien va a hablar, sino tú, Señor, que hablas a tu pueblo cada semana. Por eso, Señor, este siervo está en tus manos. Depende absolutamente de lo que tú digas y hagas. Porque decíamos que tú hables a tu pueblo esta mañana. Prepara el corazón de tu iglesia para que con humildad reciba la revelación de tu palabra. Y responda a esa revelación con la obediencia, con la actitud, con la respuesta que tú quieres, para gloria de tu nombre. Señor, caminamos y deseamos ser una iglesia semejante a Cristo. Por eso, Señor, que esta palabra también contribuya a que tu iglesia crezca a la imagen de Cristo. Por eso, Señor, en esta hora seas tú glorificado. Nosotros entregamos este acto a la soberanía de Cristo, para que Cristo lo gobierne y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Confiamos en ti, de que lo que ocurra como producto de este acto sea la salvación, sea sanidad, sea libertad, sea consuelo, exhortación, sea tu voluntad perfecta, sean tus propósitos los que se cumplan en este lugar, para que tú seas glorificado. Alabamos tu nombre y te bendecimos una vez más, nuestro Dios, y declaramos que Jesucristo es el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Uno se pregunta con mucha frecuencia por qué los actos de una persona pueden afectar a muchas personas. ¿Por qué el error de una persona afecta a muchos? Bueno, porque es un principio que las acciones de una persona pueden afectar a muchas personas para bien o para mal. Ahorita yo estaba sentado ahí recordando, no estaba en mi plan recordar esto, pero voy a recordarlo, los errores cometidos en el Mundial de Fútbol. ¿Cierto? Un error de un árbitro hace que un equipo pierda un juego y afecta no solo a un equipo, sino a toda la nación. ¿Cierto? Y escuchaba a alguien, a un comentarista, hacer un comentario y decir: ¿cómo es posible que el error de una persona produzca tanto daño? Es que no se dan cuenta cuánto le costó a un país, cuánto se invirtió en cada jugador durante varios años para este momento, y después un error de una persona borra todo eso y pone al lado todas las cosas. Así es. Un error de un jugador hace que una nación entera llore. ¿No es cierto? El error de Hitler hizo que murieran 40 millones de personas. ¿Cierto? Y así, el error de un hombre, de un matrimonio, una mujer, de un matrimonio, hace que una familia sea destruida. El error de un pastor puede hacer que toda una iglesia quede dañada, herida. ¿Está bien? Y pudiera nombrar muchísimos líderes que han fracasado por un error, se ha hecho mucho daño. Eso es un principio. ¿Cuál es el principio? Las acciones de una persona
pueden afectar a otros o a muchos para bien o para mal. ¿Y quién fue el máximo equivocado? ¿Quién fue el máximo equivocado? Adán. Vamos a blindarlo. Porque su error, puede decirse, el error de Adán ha sido el máximo error cometido en la vida humana. Su error afectó a toda la humanidad. Su pecado trajo el pecado a toda la humanidad. Su pecado inició un proceso para todo el mundo. La consecuencia de su pecado trajo muerte a toda la raza humana. Y recuerdo que leí en algún libro a un teólogo, un pastor, alguien dijo: cada vez que estoy ante un féretro, en el cementerio, en la funeraria, veo la demostración, la prueba inequívoca de la mayor desgracia humana, la muerte, que es la consecuencia del pecado. El error de un hombre trajo como consecuencia el daño de toda una humanidad. Y todos aquí estamos sufriendo las consecuencias de eso. Así que el apóstol Pablo, con este párrafo, ¿qué pasó ahí? Subió volumen de golpe. El apóstol Pablo, con este párrafo, algo pasó ahí, se subió volumen, ¿o fue que le dije? Que hace el apóstol Pablo, hace una especie de comparación, pero también de contrastes entre Adán y Cristo. Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados, pero debido a la obediencia a Cristo, muchos podemos ser perdonados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver algunos aspectos importantes de este texto que provoca pasarlo prácticamente palabra por palabra, porque es un texto un poco complejo. Si usted lo lee por encima, se queda medio perdido. Y vamos a ver algunos aspectos allí. La muerte es un hecho ineludible para toda la raza humana. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo que el pecado entró al mundo por un solo hombre. ¿Van conmigo ahí en el texto? Versículo 2. El pecado entró al mundo por un solo hombre. Dios le había dicho a Adán, lo puso allí en el Edén, le dijo: te pongo aquí en el Edén para que lo cultives, para que lo administres, para que protejas este ambiente perfecto. Y le dijo: podrás comer de todos los árboles que están allí, pero de uno solo, oiga bien, de uno solo, del árbol de la ciencia de bien y del mal, de ese no podrás comer. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero dice la Biblia que no se aguantaron. No aguantaron 2 pedidas. Fueron seducidos por Satanás y quisieron ser como Dios. E inmediatamente dice la Biblia que fueron tentados, codiciaron el árbol, se sintieron atraídos por él y comió Eva y también dio de comer a su esposo Adán. Y como consecuencia el pecado entró. Ahora vea, Pablo no dice que el pecado se originó en Adán. Pablo está diciendo que el pecado entró al mundo por medio de Adán. Que quede claro eso. La Biblia dice que el pecado se originó con Satanás. En 1 Juan 3:8 dice que Satanás peca desde el principio. O sea, antes de que el mundo fuera creado, Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Por supuesto, cuando el hombre fue puesto en la tierra, Adán cedió ante la presión de Satanás y se rebeló contra Dios y pecó. Ese pecado, esa transgresión de Adán, trajo como consecuencia que el pecado y la muerte fuera pasada ¿a quién? A todos los hombres. ¿Ok? El pecado del hombre, de Adán, contaminó espiritualmente a toda la humanidad. Su condición se trasladó a todo ser humano.
y todos heredamos una naturaleza espiritual caída. Por eso el salmista, ¿verdad?, cuando peca, él se expresa ya en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. O sea, nací en pecado. Y no solamente nacemos con esa condición espiritual manchada, sino que también nos sujetamos al culto de Satanás. Como dice la palabra de Juan 8:44, cuando Jesús refutaba a los fariseos: ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Nos dejamos controlar, así como Adán y Eva se dejó controlar por Satanás, así también todos los que pecamos caemos bajo el control de Satanás. Así que los hombres somos condenados a muerte. ¿Por qué? Porque todos, igual que Adán, todos pecamos. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y 1 Juan 1:8, como dice: si alguno dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Así que el pecado da como consecuencia que todos somos y todos cometemos pecado. ¿Quedó clarísimo eso? Eso es muy importante. Ahora el apóstol demuestra que es un hecho histórico comprobado de que la muerte reinó no solo después de la ley, sino que la muerte reinó desde Adán. Lo importante es eso. El pecado y su condenación, que es la muerte, comenzó a reinar desde el momento que el hombre pecó. Por eso cuando el hombre pecó, cuando Dios lo sentenció allá en el Edén, le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Le dictó la sentencia de muerte. Y en 1 Corintios 15:22 el apóstol dice: en Adán todos mueren. El pecado trajo como consecuencia la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pero cuando ahora todos tenemos que morir. Es bueno mencionar que el pecado produce 3 clases de muerte en los hombres. La muerte espiritual, ¿está bien? Los hombres al pecar se separan espiritualmente de Dios. ¿Está bien? Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros vivíamos antes, cuando estábamos sin Dios, separados de Dios. Entonces, la muerte espiritual hace referencia a que el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que la Biblia llama muerte espiritual. Estamos vivos físicamente, pero mientras estemos apartados de Dios, haciendo lo que nos da la gana, pecando, descarriando, como dice Isaías 53, como ven, cada uno hace lo que quiere, estamos separados de Dios. Es lo que la Biblia llama muerte espiritual. La Biblia habla de la muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo y va al destino dado por Dios. Está comprobado, dice allá Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está destinado por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de eso que viene el juicio. Está determinado por Dios desde el día que el hombre pecó, que los hombres mueran físicamente. Es la segunda muerte que la Biblia habla. La tercera muerte que la Biblia habla es la muerte eterna, la separación eterna de Dios y el tormento eterno, como lo dice Apocalipsis 21:8. Y es bueno que lo llama así, segunda muerte. Ahí dice la palabra: pero los cobardes, los internos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La separación eterna de Dios y el envío ¿a dónde? Al infierno. ¿Está bien? Yo espero que aquí nadie esté esperando esta tercera clase de muerte. ¿Amén? Así que la muerte es un hecho ineludible para toda la raza humana. Así que cuando morimos estamos mostrando que esa es la consecuencia del pecado. Y el pecado trajo como consecuencia no solo que el pecado fuera
una contaminación de toda la raza humana, sino también que la muerte. Y ella como producto de la condenación del pecado. Ahora bien, lo que más me importa, hermano, es que la muerte fue derrotada por Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Esto es lo más importante. El pecado, dice aquí la palabra, versículo 15, vea, el pecado de Adán causó la muerte de muchos. Ponga mucha atención a esos muchos ahí. Pero me gusta ese mucho más. No sé si su versión traduce el mucho más. ¿Lo están viendo ahí? Amén. Tiene su versión mucho más. Amén. Mucho más, la gracia de Dios trajo justicia ¿para quién? Para muchos. Bendito el nombre del Señor. Adán cometió una transgresión. Dice ahí el texto, se desvió, se apartó de la norma que Dios había establecido. Como consecuencia de ese pecado, fue que le dejó a la raza humana el imperio de la muerte. La muerte entonces se convierte en una tragedia universal. Como consecuencia del pecado ¿de quién? De uno solo. Trajo el pecado para muchos, pero también trajo la muerte para todo el mundo. Pero aquí Pablo comienza a hacer contrastes. Estos contrastes son maravillosos. Pero dice, pero la gracia salvadora de Dios por medio de Cristo tuvo un efecto superior que el pecado de Adán. ¿Está bien? A pesar de esto, vino un hecho superior a lo que el hombre ha hecho, capaz de derrotarlo todo, de destruir todas estas consecuencias. Y gracias a Dios por eso, Pablo lo dice en forma magistral, ya comenzando el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Amén. Ya con el Evangelio, Dios abre su corazón con un proyecto que va a derrotar el pecado y la muerte. Si yo voy a ir al libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11, dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si usted va mismo al libro Romano, el capítulo 4, el versículo 25, ahí dice la palabra que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también dice la palabra ya en Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia nos salvó. Amén. Vea, a pesar de la nefasta decisión del hombre de pecar, ir contra Dios y transmitir el pecado a toda la raza humana, a pesar de que el pecado del hombre trajo la muerte a la raza humana y todas sus consecuencias, el plan de Dios es superior. Y gracias a Dios, porque se supone que los que estamos aquí sentados somos aquellos que hemos aceptado ese plan maravilloso que Dios nos ofrece por medio de Cristo. A darse cuenta, en lo primero del versículo 15, el énfasis de Pablo está en el pecado. Pero lo segundo que dice ahí en el versículo, el énfasis está en el pecador. El pecado de Adán causó condenación al pecador. Dice Pablo, lo segundo que dice ahí. Y después dice, y la gracia de Dios trajo justificación. ¿Está bien? Por supuesto que el pecado siempre traerá condenación. Nunca olvide esto. Oiga bien, la misma actitud que Dios tuvo con el pecado de Adán es la misma actitud que mantiene siempre con relación al pecado. Dios aborrece el pecado. Amén. Dios no negocia con el pecado. Dios no juega con el pecado. Todo pecado trae condenación. ¿De quién? De parte de Dios. Por eso dice el capítulo 1, 18, que hemos mencionado muchas veces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad.
Dios tiene una actitud de ira. La ira de Dios está contra el hombre que peca. Nunca olvidemos esto. Que la actitud de Dios hacia el pecado siempre es de aborrecimiento. Dios ve como el pecado como abominación. Dios ve el pecado como un acto en contra de Él mismo, de su carácter, de lo que Él es. En contra de su santidad, de su pureza. Dios ve el pecado de esa forma. Y Dios siempre castigará el pecado. Y esto que Pablo habla de Adán desde el principio, Dios siempre lo mantiene. Esa misma actitud. ¿Está bien? Sin embargo, Pablo dice que Dios ama al pecador y le ofrece una oportunidad para salvarse. Justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. Podemos salvarnos de esta condenación. Por eso Pablo estuvo rematando muchas veces que a Abraham su fe le fue contada por justicia, porque Abraham creyó, confió en Dios, fue perdonado y también salvado. Dice Pablo algo más: el pecado de Adán causó el reinado de la muerte. ¿Qué causó el pecado de Adán? Que la muerte reinara. Pero dice, como contraste, Pablo dice, la gracia de Dios trajo el reinado de la vida. El resultado del pecado, oiga bien, de Adán, fue un fruto que él no esperaba. ¿Se acuerda que él llegó engañadito, como mango bajito, creyendo que iba a ser como Dios? ¿Se acuerdan? Eso fue la trampa que cayó. Y no se olviden que el pecado siempre opera así. El pecado siempre nos ofrece ¿qué? Nos engaña. Y nos ofrece algo que nos va a causar satisfacción. Nos da un remedio, una solución agradable. Así como Eva, que vio el fruto y lo vio agradable a sus ojos. El pecado tiene el poder de engañar. Y nos engaña porque nos ofrece algo bueno, algo bonito, algo hermoso, algo chévere, algo que irá a nuestras necesidades. ¿Está bien? Eso fue lo que hizo el pecado de Adán. Pero él no esperaba nunca ese fruto. ¿Cuál fue el fruto del pecado de Adán? La muerte, la enfermedad, el dolor, la separación, la sujeción de la mujer, la sumisión. Para ustedes contar todo lo que trajo. En vez de ser como Dios, vea, en vez de ser como Dios, le salió el tiro por la culata. ¿Cuál fue? Salió huyendo de Dios, se escondió y trajo como consecuencia dolor, trajo como consecuencia culpa, trajo como consecuencia que su pecado, su error afectó su entorno, su relación, su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de decidir, su forma de vivir. Todo quedó dañado por el pecado. ¿Ahora usted piensa que estamos hablando históricamente del pecado de Adán? Un momentico. Todas estas mismas consecuencias ocurren cuando yo peco en el día a día. Amén. Cualquier pecado que yo cometa en la mañana, en la tarde o en la noche, tiene las mismas consecuencias. Primero, la condenación de Dios, que Dios juzga el pecado, pero también el efecto negativo destructor. El pecado trae que reine el imperio de la muerte. Todo lo que destruye, todo lo que daña, todo lo que trae destrucción, hace que el pecado traiga. Muchas veces uno piensa que por una mentirita, ¿cierto? Una mentirita blanca. Pero una mentirita puede destruir una relación, ¿sí o no? Una mentirita produce desconfianza. Una mentirita puede traer como consecuencia la destrucción de un matrimonio, ¿sí o no? Porque cuando reina el pecado, ¿reina qué? La muerte. El pecado destruye. El pecado hace daño. El pecado trae dolor. Por causa del pecado hay dolor en este mundo, ¿sí o no? El pecado trajo la violencia, la destrucción de la familia, los conflictos, las divisiones, las guerras, la corrupción, la mentira, el robo, la escasez de este país. Es producto del pecado. Detrás de ese hombre, de los hombres responsables de escasez, hay pecado. ¿Sí o no?
¿Qué es lo que trae el pecado? Que reine La muerte. la muerte. Pero bendito el nombre del Señor, que la Biblia dice, aquí Pablo dice, pero la obra perfecta de Cristo produce otro resultado en la vida del hombre. ¿Está bien? O caminamos bajo el reino de la muerte. ¿Y qué trae la muerte? Dolor, división, desconfianza, inseguridad, culpa. ¿Qué es lo que trae el pecado? Cuando muchas veces pensamos en los matrimonios en conflicto, a veces no pensamos en el pecado, ¿verdad? No pensamos en el pecado, pensamos que tenemos problemas por diferencias. De caracteres. ¿Ah? ¿No es cierto? Diferencia, como es el hermano, de caracteres. Y no somos especialistas en suavizar las cosas. Pero si yo, por ejemplo, no soy capaz de soportar a mi esposa, que con mucha frecuencia es insoportable, entonces estoy en desobediencia al mandato que dice la Biblia que debo soportar a mi prójimo, mi hermano, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia? ¿Que debo soportar, sí o no? Sí. Entonces el problema es que uno agarra el punto para decir, no, la pecadora es ella. Ella es que me hace la vida chiquitica. Pero la Biblia habla que yo debo obedecer el mandato de soportar, ¿sí o no? Y usted sabe que el amor es el matrimonio. El amor del matrimonio no es un contrato. ¿Verdad que no es un contrato? En un contrato hay dos partes. Y el contrato se basa en que existen dos partes que cada uno debe cumplir su parte. ¿No es cierto? Si cada uno no cumple su parte, pues entonces no hay. Y el contrato se rompe. Y muchos se casan con un contrato. ¿Está bien? Si tú haces, yo hago. Si no haces, no hago. Y así vamos. Vamos por la vida así. Si me atiendes, yo no te atiendo. Si no me atiendes, no te atiendo. Y así vamos por la vida y nos convertimos en una galleta. Pero tú sabes que Dios es un Dios de pacto, un Dios de alianza. Cuando Dios hizo alianza con nosotros, su actitud principal es hacerlo todo de una forma incondicional por nosotros. Cuando nos casamos hacemos un pacto, una alianza. Y en la alianza amamos incondicionalmente al otro. Amén, parejas. Amén. ¿Cómo se llama? Perdonamos incondicionalmente. Servimos incondicionalmente. Porque tengo una alianza con el otro. Amén. Yo hice un compromiso con Dios y eso me brota así de buena gana. De buena gana soporto, de buena arranco y sigo sirviendo, amando, a pesar de que todo el mundo nos gire como yo quisiera. Y en la chiquita, muchas veces nosotros, nuestro matrimonio no funciona porque estamos ¿qué? ¿En qué estamos? En pecado. Muchos no recuerdan lo que prometieron cuando se pararon allá ante el pastor, ¿cierto? Yo te prometo en la vida o en la muerte. ¿Se acuerdan? Esa promesa. Cuando estés enferma, en la chiquita y en la grande, ahí te digo. Oye, qué emoción, ¿verdad? Sería bueno grabarlo y poner la película de vez en cuando a todas esas personas, ¿verdad? Que se olvidan de esa alianza que hicieron delante de Dios. Amén. Y muchas veces no vemos que el pecado, en esos detalles cotidianos, el pecado nos invade. Y siempre una cosa, Dios condena eso. Y porque no dejamos el pecado comienza a contaminar nuestra vida de pareja. ¿Y comienza a qué? A destruirla. ¿Sí o no? Empieza a destruir el pecado. Antes de pedir, pregúntese si no está uno pecado o no. Porque nos falta paciencia y nos falta de todo. Pero cuando confiamos en el plan de Dios, no en el método del hombre, el método del mundo, donde reina el pecado con sus valores, con sus ideas, con sus principios, y en vez de confiar en el plan del pecado y del reinado de la muerte, confiamos en el plan de Cristo para nosotros, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestros hijos. ¿Qué dijo Jesús? Porque dice aquí Pablo, ¿lo que dice Pablo? El plan de Cristo produce el resultado de la vida del hombre. ¿Qué resultado produce? Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
la tengan en abundancia. ¿Cuántos pueden decir, mi matrimonio tiene vida en abundancia? Díganlo. Mi trabajo tiene vida en abundancia. Mis hijos tienen vida en abundancia. Mi cartera tiene abundancia. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que Jesús es un mentiroso. Jesús no mintió. Estamos en un chat. Bueno, yo les digo, hermano, que si Jesús no mintió, no sean gafos. Váyanse de aquí. ¿Está bien? Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la peleadera, la angustia, la desesperación, la muerte, el chisme, los celos. He aquí todas son hechas. ¿Hechas qué? Armonía, gozo, paz, sabiduría, libertad, victoria. Decimos amén. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Es o no es? Yo me estaba en esto y pensaba en algunos textos. Por ejemplo, ¿cuántos no podemos decir este texto así con ganas? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Que esta vida que Dios nos da es una vida para vivir en el poder de Dios. Y Dios es capaz de hacer en nosotros cosas mucho más grandes que mi mente sea capaz de entender. ¿Te lo creo o no lo creo? Dios puede hacer milagros físicos en nosotros, puede hacer milagros financieros, puede hacer milagros de reconciliación, puede hacer milagros de salvación en tu familia, puede hacer milagros de rescatar a hijos tercos, hijos entregados a la droga. No sé, bueno que algún día vemos la película de este rockero famoso, Pablo, ¿no es el apellido de él? Pablo Olivares. ¿Cómo ve la película aquí? Los padres que los desesperamos. Yo soy el primero que me desespero. Estoy preocupado por mis hijos. Y constantemente abro mi boca y los hermanos me ministran por mi preocupación, porque yo no quiero fracasar como padre. Amén. Pero usted ve el testimonio de ese hombre, que a los 14 años agarró su maleta y su casa y fue a rumbear por el mundo, drogas, mujeres. Un rockero, un cantante de rock. Y estando por allá por México, ¿verdad? El Señor lo llamó a botón. Ven acá, pollito. Te llegó la hora. Ven aquí la hora. Y lo secuestraron. Y allá en México no había nadie que diera la cara por él. Y lo tenían ahí buscando la forma de sacar a viaje, porque sabía que un rockero, que debe tener real. Hasta que un día, estaban cansados ya los tipos que no conseguían nada, o botamos a este tipo o lo matamos, no sé cómo hacer. Y el tipo le pone la pistola al muchacho aquí. Tenía ya 27 años. Tenía como 14 años rumbeando su vida. Y el tipo le dice, ¿tú crees en Dios? Le dice el secuestrador. Y él no lleva qué hacer. Y si digo que creo en Dios, me mata. Y en ese momento, esas raíces, esa base que había dejado su papá y su mamá en su corazón, se armó de valor y dijo, yo creo en Dios. Amén. Y el secuestrador dijo, estás libre. Vete. El impacto en su corazón fue tan contundente que dijo, yo vuelvo a Dios. Amén. Y agarró un avión y se montó, y cuando llegó al aeropuerto, qué sorpresa, nadie sabía que él fue liberado. Nadie sabía que iba para Argentina. Y en la puerta de ahí, cuando salió de la aduana, estaba su mamá. Mamá, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te dijo que yo volvía hoy? Y dijo, hijo, hace 14 años, cuando saliste por esa puerta y renegaste de Dios, te declaraste ateo, yo nunca dejé de orar rodilla por ti. Amén. Amén. ¿Quién respondió? Amén. El Dios poderoso. Amén.
el Dios poderoso hizo el milagro. Los que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿fuimos trasladados a qué? ¿Al reino de quién? De la vida. Mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto creen eso? ¿Ah? En un país como este nos afligen las necesidades. ¿No alcanza el dinero? No alcanza. Cada vez que voy al mercado digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a llegar al mercado subiendo? Cada vez que compro pago más. Cada vez que pago, entonces se me va a acabar el dinero. ¿Cómo pago? Pero Dios es fiel. Amén. Los que somos de Cristo vivimos en el reino de la vida. Amén. En el reino que prospera. En el reino que bendice. Fuimos trasladados, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14, 15. Lea eso. 13 y 14. Y vea que ya yo estoy en otra atmósfera. Pero hay que creerle a Dios. Tenemos que creerle al Dios que tenemos. Ya no estoy en el reino de la muerte. Dolor, pesadilla, murmuración, derrota, fracaso. Yo estoy en el reino de la vida. ¿Usted me cree a Dios? Amén. Usted sabe si usted no está disfrutando de esta vida simplemente porque está en desobediencia. Usted puede estar en la desobediencia de no creerle a Dios. Nuestra incredulidad hace posible que la bendición no se afecte, porque Dios dice que los que somos de Cristo, ahí, Efesios capítulo 2, versículo 5, ya estoy sentado. Oiga bien, ya estoy sentado. ¿Qué significa que yo esté sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿Qué significa eso que ya estoy sentado? Ya estoy en una posición, hermano, de victoria, de autoridad. Soy un vencedor. Soy más que vencedor. Y vendrán problemas. No vamos a dar los problemas, porque la Biblia jamás nos quita los problemas. Vendrán las dificultades una tras de otra, pero una tras de otra. Cada dificultad, los que estamos en el reino de la vida, será vencida en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Maravillosos los contrastes que hace Pablo. Reina la muerte por el pecado, por Adán, pero por Cristo reina la vida. Y los que somos de Cristo tenemos que creer en esta verdad. Amén. Que Dios nos salvó para vida nueva, para la amistad, ¿cierto? Para tener una familia maravillosa como la que tenemos en Cristo. ¿Cierto? Es lindo cuando vimos allí en el caso de María todo el apoyo, la gente ayudando. Amén. Que hay gente dispuesta a meter la mano por otros porque somos de otro reino. Hermano, la desobediencia de Adán causó condenación a todos los hombres. Pero otra vez Pablo dice, mucho más, la gracia de Dios trajo justificación y vida para todos los hombres que acepten el plan de Dios. En otras palabras, la desobediencia de uno trajo la condenación de todos. A todos se les imputó la desobediencia de Adán. Pero la obediencia de uno, Cristo, trajo la vida. A todos los que creen se les imputa la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se nos da la capacidad de vivir como Cristo. ¿Qué les parece? No piense que no puede. Si usted es salvo, si usted creyó en el plan de Dios por fe y nació de nuevo y tiene la vida eterna, usted tiene la capacidad de crecer. Usted no puede quedarse igual. Tiene que cambiar en el nombre de Jesús. La verdadera fe, la genuina salvación de un creyente no se puede esconder. Quien ha sido salvado por la obra de Cristo en la cruz es un creyente que va siendo transformado. Entra en un proceso de santificación. Usted decide vivir para Dios en obediencia. Su vida va a dar evidencia de su compromiso con Dios. Y se va a mostrar en su gozo, se va a mostrar en su paz, se va a mostrar en su sabiduría, se va a mostrar en las transformaciones de su carácter, se va a mostrar en sus relaciones, se va a mostrar en cómo vive, cómo se viste, cómo come.
aún como boncha, se muestra que usted es de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Es imposible cambiar esto. La ley fue dada para que el pecado abundase, dice Pablo. Pero la gracia de Dios fue mucho mayor. Esa ley fue dada para nosotros para que produjera conciencia de pecado, como dice Romanos 3:20. O como dice Gálatas 3:19, para que nosotros conociéramos qué es el pecado. Pero esa ley también nos muestra la condición que tenemos y nos guía a Cristo. Pablo dijo, la ley es nuestro ayo que nos guió a Cristo, como dice Gálatas 3:24. Hermanos, el pecado reina para muerte. ¿Cierto? Pero la gracia de Dios reina para vida eterna a través de Cristo. Créalo, vívalo. En este momento esa palabra. Los que somos de Cristo, confiamos en lo que Cristo nos ha dado por su muerte y su resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo no sé cómo estamos aquí. Puede ser que alguien aquí no conozca a Cristo. Pero quiero que sepa que el pecado no trae nada bueno. Trae muerte, dolor, destrucción y condenación eterna. Pero Cristo trae vida. Y no solo te trae la vida eterna, sino la vida ahora. Ahora entras en la dimensión de la eternidad. Desde ahora comienza a disfrutar la vida con un Dios que es real, con un Dios que sana, con un Dios que provee, con un Dios de gracia, con un Dios de amor, con un Dios de misericordia. Esa es la vida de aquellos que hemos entrado al reino de la vida, que es el reino de Cristo. Amén, amén, amén. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y el apóstol Juan dice, estas cosas se escribieron para que sepan que todo aquel que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. El poder del pecado es la muerte, y ese poder puede ser derrotado. Amén. El poder del pecado es la muerte, y ese poder puede ser derrotado. Todo el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy seguro que si yo muero ahora, ¿verdad? Si me dan un tiro, si quedo en el sitio, yo estoy seguro que al instante estaré con mi Señor. Al mismo instante, Dios me abrirá la puerta en los cielos y estaré eternamente con Él. Ya para mí la muerte no es lo que el mundo entiende por muerte. Para mí la muerte es mi encuentro con Cristo y vivir con Él para toda la eternidad. La muerte es derrotable. ¿Dónde está muerte, coijón? ¿Dónde? Yo con el pecado, y ya Cristo en la cruz venció el pecado y venció la muerte. Los que somos de Cristo podemos vencer el pecado, pero también podemos vencer la muerte. El poder que Cristo nos da, ¿verdad?, hace posible que venzamos la muerte, y la salvación que recibimos jamás podrá destruirse. Quiero leer este texto aquí, el 2 Timoteo 1:10, y con esto se termino. Dice la palabra, pero que ahora, me encantan esos ahora, esos adverbios de tiempo, que a veces no le ponemos atención. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Diga conmigo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque por medio de Cristo la muerte está derrotada. Ya no tiene poder sobre mí. Y lo que hemos puesto en Cristo, tenemos la vida eterna y una inmortalidad que jamás podrá ser destruida. Bendito el nombre del Señor. Cierra sus ojos.
Padre, aquí está tu iglesia, tu pueblo, que vino esta mañana a recibir tu palabra para ser fortalecido. Estamos confiados que esta palabra ha llegado al corazón y nos ha animado, porque podemos estar cada día más seguros que andamos por el camino correcto. Solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros somos más que vencedores. Solo por la fe en la victoria de Cristo en la cruz, ahora estamos en el reino de la vida, el reino que trae paz, el reino que trae victoria, el reino que trae sanidad, el reino que trae libertad. En ese reino, Señor, el cual tú nos has trasladado, lo recibimos en forma completa. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra rebeldía, nuestros pecados, empezamos a comportarnos y a devolvernos en relación a este nuevo estado del cual tú nos has traído. Y insistimos en regresarnos a la carne y a querer como saborear otra vez los sabores de la muerte, en vez de mantenernos firmes en la vida, en la nueva vida que Dios le ha dado a todos los que le aman. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos con la perseverancia y la firmeza, a entender que debemos como hijos de Dios mantener una actitud clara hacia el pecado, pero también a entender que solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay paz para Venezuela. Solo en Cristo hay paz para mi casa. Solo en Cristo hay el camino, la senda correcta que me lleva a la gloria. Solo en Cristo puedo ver una familia levantada y en el futuro ver mis hijos y mis nietos también dándole gloria a Dios. Solo en Cristo puedo creer, Señor, que no estoy solo. En Cristo puedo creer, Señor, que tú siempre serás mi compañía fiel. Solo en Cristo puedo confiar que no hay problema que no pueda ser derrotado, porque si tú derrotaste la muerte y el pecado, tú también has prometido que todas las consecuencias del pecado y la muerte también son derrotables por el poder y la maravillosa obra de Cristo. Permite, Padre, que aquí tu iglesia, aquí reunida en esta mañana, se comprometa con seguir a Cristo con todo el corazón. Cristo es vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera vida. Ayúdanos a darle a Cristo en nuestra relación en nuestra comunión diaria con el lugar que le corresponde. Cristo, dígale a Cristo: Cristo, ven. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi familia. Toma el control de mi trabajo. Dígale a Cristo, dígaselo de corazón, que Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me bendiga.